no sé nada de programación, de hecho, nunca había programado en Pine. Y lo que piensa José, en lo que pienso yo más interesante de contaros es eso, es cómo sin saber nada de programación en Pine y sin ser experto en inversión, solo teniendo las ideas claras, cómo ChatGPT te puede ayudar para hacer esto. Ponemos dos índices, nos damos cuenta, yo me di cuenta que iban los dos índices prácticamente paralelos, iban como haciendo los mismos movimientos. Por ejemplo, está la gráfica de 6 meses, pero había divergencias. Es decir, había momentos donde se separaban más y momentos donde se juntaban más. Y esto, pues si lo miramos a más largo plazo, va sucediendo durante todo el histórico del índice. El futuro dentro de los próximos 10 años y todo el tema de la IA va a cambiar entero todo el tema de programación y va a acercar a gente que no tiene ni idea de programación a poder hacer cosas tan interesantes como las que ha podido hacer Jordi. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de modelos desde el punto de vista de usar ChatGPT, de utilizar TradingView, etcétera, para, desde un punto de vista sin conocimientos de informática, de programación, etcétera, cómo realmente yo creo que pueden ir cambiando las cosas y darnos sorpresas desde el punto de vista de hacer modelos o pensar cosas, ¿no? Entonces, hoy lo que he traído al canal es a una persona, Jordi Serranía, es una persona normal y corriente en el que hace pues un par de meses o así tuve una mentoría con él, con dudas, problemas, etcétera. Y bueno, mi sorpresa fue que hace unos días me encontré que me mandó una programación hablando de cómo intentar mejorar el modelo de invertir en momentum o invertir en quality. Me mandaba el código y me quedaba diciendo, joder, hostia, pero Jordi, que no sabía que programaras, ¿no? Y él me decía, no, o sea, no tengo ni puta idea de programación. Lo que sé que es que he utilizado el ChatGPT. Entonces, algo que yo creo que se veía venir, yo creo que a veces está más cerca, por no decir que igual ya lo tenemos. Y bueno, y la idea un poco de esto es intentar, pues bueno, hablar de diferentes modelos, de ver cómo se hace y bueno, y nada más. Pero bueno, antes de nada, Jordi, muchísimas gracias por concederme esta entrevista que me parecía un tema súper interesante desde el punto de vista de lo que yo creo que puede ser, digamos, el futuro, ¿no? Y es acercar la IA a gente normal que pueda preparar y presentar, hacer cosas pues, realmente chulas, como lo que has hecho, ¿no? Pero bueno, sin más, todo para ti la palabra. Hola, Josean. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que la invitación ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. Bueno, lo que ha dicho Josean, es decir, yo hice una mentoría con él. Él me recomendó empezar a invertir en el MSCI World Quality y yo escucho pues tanto a Jordi Yacer como a él hablando todo el rato de invertir en el MSCI World Quality, en el MSCI World Momentum, cuál es mejor, si es mejor el Momentum, si es mejor el Quality. Y entonces pues los iba mirando las gráficas y me di cuenta que a lo mejor había una forma de optimizarlo. Como en mi empresa utilizamos bastante ChatGPT, pues con la idea que tenía, que ahora un poco más adelante os la voy a contar, pues le pedí a ChatGPT que me hiciera un código en Pine para ver si esta forma de invertir tenía sentido. Y me di cuenta que tenía sentido y entonces se la envié a Josean Sí, vamos para a que me hablar que es cree. Pine, o sea, que Pine es el lenguaje de programación de TradingView, ¿no? Esto no es publicidad ni de ChatGPT, ni de TradingView, ni demás. O sea, es simplemente eso, ¿no? Ese es el lenguaje de programación para hacer cosas dentro de gráficos, poner osciladores, lo que sea, de todo lo que se puede más o menos hacer. Entonces, yo no soy un experto en inversión, es decir, acabo de empezar en el mundo de la inversión ahora, acabo de hacer una mentoría con Josean hace un par de meses. No sé nada de programación, de hecho, nunca había programado en Pine. Y lo que piensa José, en lo que pienso yo más interesante de contaros es eso, es cómo sin saber nada de programación en Pine y sin ser experto en inversión, solo teniendo las ideas claras, cómo ChatGPT te puede ayudar para hacer esto. Entonces, si te parece bien, José, empiezo Sí, a sí, comentar cuál era la idea perfecto. inicial.
Vale. Comparto pantalla. Sí, sí. Voy a abrir Google Finance. A ver. Si ponemos el índice Quality, que es este, el de, por ejemplo, que está en libras, ¿vale? Y lo comparamos con el Momentum, ponemos dos índices, nos damos cuenta, o yo me di cuenta que iban los dos índices prácticamente paralelos, iban como haciendo los mismos movimientos. Por ejemplo, está la gráfica de 6 meses, pero había divergencias. Es decir, había momentos donde se separaban más y momentos donde se juntaban más. Y esto, pues si lo miramos a más largo plazo, va sucediendo durante todo el histórico del índice hasta prácticamente tener el mismo rendimiento. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto posible? Es decir, ¿cómo puede ser que dos índices, que en teoría tenían que dar dos resultados muy diferentes, Totalmente. Debieran ser totalmente diferentes, son muy diferentes, sí, sí. dan el mismo resultado al cabo, este es al cabo de 5 años, al cabo de más tiempo sí que el momentum se diferencia un poco más, pero yo creo que incluso es temporal, es decir, que acabarán juntándose de alguna manera. Incluso en mi teoría, si no se acabarán juntando, sigue habiendo esos periodos largos de tiempo donde tienen rendimientos convergentes y divergentes. Es decir, que si yo, por ejemplo, pudiera en este momento que están separados, vender el azul, que en este caso es el quality, invertir en el momentum, le estaría ganando esa diferencia, que en este caso aquí pues sería como de un 20%. Y después cuando se vuelva a juntar, pues vuelvo a invertir en los dos. Entonces, formulé esa hipótesis de inversión a ver si tenía algún tipo de sentido. ¿Esto cómo lo hice? Pues abrí, es decir, yo conocía a Pine, conocía a TradingView y Pine precisamente de escuchar a Josean y a Jordi Yacer en los podcasts que hacen. Y dije, bueno, pues voy a ver esto de Pine y TradingView, qué es. Y directamente me abrí ChatGPT y le pedí que hiciera eso. No sé si esto tiene sentido como reproducirlo aquí ahora, Josean, o no, en esta charla. Sí, 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 sin problemas. O sea, a ver, la Yo, libertad perfecta del que el que no quiera escucharlo, porque no lo escuche. Pero yo creo que me decir realmente interesante, ¿no? De cómo llegaste, ¿no? A pensar, pues, o sea, de decidirte, ¿no? O sea, que el Pine no es que sea imposible, pero no es un lenguaje súper fácil, porque tienes que conocer algo de economía, tienes que conocer algo de análisis técnico a la hora de hacer cosas, ¿no? primera vez que me busqué ChatGPT, la primera vez que le pregunté a esto, alerta cambio de índice, yo creo que es este del 16 de marzo, no, este es del 11 de marzo. Y yo creo que fue antes, me lo mandaste hace Fue una semana. antes. A ver si soy capaz de encontrar. Es que, claro, trabajamos mucho en ChatGPT en la empresa y ahora para encontrar esto va a ser complicado. Estrategia. Y después, como le he seguido preguntando, yo creo que tiene que ser este. Claro, es que después le he metido mucha caña, pero Bueno, fenomenal. Y al final lo interesante es que acabas aprendiendo lógica de programación, aunque parezca un poco tonto, ¿eh? Pero lo curioso es que no hace falta aprender nada de programación de Pine. Con darle la lógica bien a ChatGPT, que es lo más complicado de todo. Es decir, lo más complicado es como darle bien el contexto a ChatGPT y explicarle exactamente lo que ¿qué quiere. quieres? Si eres capaz de hacer eso, ChatGPT te da los resultados bastante. No, esto es otra cosa. Pues no soy capaz de encontrarlo. O sea, me vas a disculpar. No, 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 tranquilo. Porque Sí, el buscador interno de ChatGPT es un poco castaña. te hace una programación de cine, pero el buscador es una mierda. Muy Sí, bueno. sí, sí, sí. A ver. Lo que sí que un poquito veo que, por ejemplo, Mira, has no, usado no, la está aquí. versión. Mira, mira, no, lo tengo, lo he Muy encontrado. bueno. Venga, Venga, vamos allá.
¿vale? Entonces le digo esto, le digo, existen dos índices que tienen un rendimiento parecido, que sin embargo puntualmente, o sea, le suelto una parrafada de lo que quiero hacer, que es más o menos la parrafada que os acabo de soltar a vosotros, ¿vale? Y entonces, con esta parrafada le pido que me analice los datos históricos y que me lo optimice, pero es que resulta que ChatGPT no es capaz de hacer eso, porque no tiene los datos del IWQ y el IWMO. Es decir, yo que esperaba es que me dijera, no solo coge y dime y hazme a ver cuándo tengo que invertir, sino dime cuáles son los porcentajes óptimos, o sea, dime las alertas donde tengo que invertir, házmelo todo. Y claro, todo, cuando se lo pide no te lo hace, te da como unos pasos diciendo, pues mira, tendrías que primero hacer unos análisis de datos históricos, luego diseñar un sistema de alerta, luego implementación y automatización y luego ajuste. Es decir, que ya el ChatGPT dice, esto no lo puedo hacer, pero tienes que hacer estos pasos para hacer lo que tienes que hacer, con lo cual, por lo menos, te ordena el trabajo a ti de lo que tú quieres y puedes decidir qué haces y qué no haces. Esto ya, a mí de entrada, me parece súper interesante porque muchas veces puedes tener una idea, pero no sabes toda la movida que puede llegar a implicar hacer eso. Entonces, que el ChatGPT te lo ordene ya es, yo creo que es una partida buena. Entonces, como lo primero que me pedía era analizar los datos históricos, le digo, bueno, pues cógeme y analízame los datos históricos. Y entonces me dice, no, es que para analizar los datos históricos tienes que irte a no sé dónde, descargarte los datos en un CSV, subírmelos aquí y que yo lo haga. Y esto no lo he hecho. Es decir, dije, esto no me encaja, esto no me cuadra. Entonces, y me dice que lo tengo que programar en Python. Entonces, aquí cuando me dijo lo de Python, entonces cuando me acordé lo de Pine y lo de TradingView. Entonces, vamos a seguir todo esto, pero yo seguía ahí como RQR con lo mismo. Pero esto no estamos hablando de cosas de mucho tiempo, es decir, estamos hablando de una conversación que igual son 3 minutos con el ChatGPT. Entonces, me da todo este código, pero le digo, esto no tiene... Sí, entiendo yo que te da el primer código y el primer código lo pones en el Pine. Mira, le digo, la pregunta es, ¿y si quisiera hacerlo en Pine, en TradingView, qué me harías? Y entonces me dice lo que haría y me da el primer código. ¿Vale? Es decir, y esto es una conversación de 5 minutos con ChatGPT, de decir, venga, todo esto que me estabas programando en Python, que es esto que hay aquí arriba, yo no lo quiero en Python, existe TradingView, házmelo en TradingView. Y entonces me hace una descripción del análisis de lo que quiere hacer y me lo mete en TradingView. Por cierto, lo primero que te decía de utilizarlo Python es la lógica. O sea, es la lógica desde el punto de vista de programación si tienes la base de datos. El problema de programación casi siempre o el programación en Python no es tanto la programación, sino es contar con buenas bases de datos. Y contar buenas bases de datos a veces no es tan fácil como puede parecer, ¿no? O sea, sí puedes hacer cosillas, pero no es tan fácil. Por eso ir a TradingView es completamente lógico. Es que a mí ir a Python se me hacía un mundo. Es decir, piensa que yo no sé nada de programas de programación, no sé cómo simular, o sea, ni cómo simular. O sea, realmente necesitaría saber programación para meter un programa donde se pudiera ejecutar en Python en el ordenador y todo eso. Y todo eso no tengo ningún conocimiento. Pero con la simple pregunta de, ¿y si lo hicieras en TradingView, cómo se hiciera? Y que me dé eso. Y entonces abres TradingView y abajo tienes el editor de Pine, aquí abajo, y le metes el código y ya lo puedes simular. Lo que pasa es que la versión gratuita no te deja guardarlo o no te deja... la versión gratuita está como capada, pero puedes meter el código y ver lo que hace. Entonces, cuando me da el código, lo meto en TradingView y cuando lo meto en TradingView me da 17 errores de código. No está mal. ¿Vale? Not bad, ¿eh? Y entonces empiezo a decirle a ChatGPT los errores uno por uno. Le digo, corrección 1 de 17. Lo que me da TradingView tal cual. Es decir, ni siquiera lo tengo que pensar. Es decir, error, este error. Y entonces coge y me lo corrige. Y le digo, me da solo la corrección de error. Le digo, no, dame el script completo, que lo quiero copiar entero. Y lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a pegar en TradingView. Me da 15 errores. Y así, uno por uno, voy solucionando todos los errores
simplemente cogiendo de Pine, pegándolo en ChatGPT y volviendo otra vez al original. Y así, A mí lo que uno más de me 15. a mí lo que más me sorprendió era cuando veía la programación, que había alguna cosilla que decías, bueno, bien, igual lo habría hecho de otra manera, pero sobre todo la documentación, ¿no? O sea, cuando miraba decir, joder, Jordi, ¿cómo te has currado aquí los comentarios y qué es lo que hace? O sea, que eso no suele ser normal, ¿no? Pero claro, Claro, es solo que dijiste, no, no, ha sido el bicho. el bicho te comenta cada parte del código lo que hace. Que después, si quieres, es decir, si tienes como un poco de lógica de programación, que a mí me mola aprender y ves un poco cómo lo hace, te puedes meter en cada una de las cosas y cambiarlas, pero yo hasta ahí no llego. De hecho, hay una parte que he hecho después, que es coger el script que ya he hecho y decirle, ChatGPT, explícame este script. Y entonces te lo explica y te da la lógica completa del script punto por punto. Y ahí, en esa lógica del script punto por punto, cambiar cosas, es decir, cambiar cosas de forma lógica es muy fácil. Es mucho más fácil, sí, sí. Y Sí, entonces sí, sí, sí. te devuelve el on script con la lógica que has cambiado muy bien, porque lo difícil es eso, lo difícil es como darle el contexto exacto de exactamente lo que tú quieres que haga. Bueno, para no aburriros, pues aquí voy solucionando errores, voy solucionando errores, voy solucionando errores, voy solucionando errores, ¿vale? Y entonces cuando ya no me da error, resulta que no se muestra en el gráfico, ¿vale? Es decir, llego al final y fallo total. ¿Vale? Es decir, yo esperaba que se mostraran unas cosas en el gráfico y no se muestran. Y entonces le digo, oye, que no me está funcionando. Y me dice, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, se lía. Y entonces aquí viene una de las cosas más chulas. Y es que ChatGPT tiene varios modelos de razonamiento y unos son más potentes que otros. Entonces, todo esto yo lo estaba trabajando con el 4O, con el normal, ¿vale? Y entonces cojo y digo, no, pues este script se lo voy a dar creo que fue, no me acuerdo si fue al O3 Mini High, que es el de programar, que lo he estado utilizando últimamente mucho, al Pro. Es que aquí tenemos, en la empresa donde trabajo, tenemos la versión de pago de ChatGPT. Y entonces, dándole el script Pero a la versión la de pago no, la de superpago. O la de sea, superpago, sí, sí, la porque de el superpago. O1 Promote, esos son 200 napos al mes. O sea, que Pero de todas formas, no es decir, para hacer lo que he hecho no es yo necesario tener con el la O3 super, Mini super. High te valdría sobrado. O sea, Sí, sí, sobrado sí. para hacerlo, seguro. Sí, Es sí, decir, sí. pero es eso, que estaba utilizando la normal, cogí y se la di a una más potente y entonces ya me sacó un gráfico que es el que os voy a enseñar ahora, que es este gráfico, que es el que le envié a Josean. ¿Vale? Este gráfico es un gráfico de temperatura de color, de en qué momento los índices se separan en una distancia de 200 días. Es decir, la idea que os he comentado es que yo tengo el MSCI World Quality, el MSCI World Momentum, y van como separándose y juntándose. Entonces, si eso lo hacía como desde el punto anterior de que se separaran y se juntaran, podía dar como error, porque los índices no tienen por qué separarse o por qué juntarse. Es decir, eso puede suceder o no. Pero si eso sucede en un periodo de 200 días, entonces sí que vuelve otra vez digamos que sí que es como si hubiera un error en la Matrix, por así explicarlo. No sé cómo explicarlo mejor. Es decir, es Sí. como si esa divergencia que hay fuera extraordinaria respecto a dónde deberían ir los dos índices normalmente. En Entonces, el sale fondo, lo que estás diciendo, a partir de un 10% de diferenciación del índice, es momento para pensar en rebalancear la cartera, digamos. Más o menos es esa- lo que está ahora he implícito, ¿no? estado haciendo pruebas porque este es el que te envié a ti, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí sale, a partir de rojo, es que hay más de un 10% de separación entre índices. Entonces, eso sucede aquí, sucede aquí, sucede aquí, sucede aquí, sucede aquí. Es decir, sucede en varios momentos y además son momentos de años. Es decir, que un índice se separa y puede tardar perfectamente 2 años en volverse a juntar. Pero curiosamente lo hace.
Entonces, este gráfico de temperatura de color que se corresponde con esta gráfica que se ve aquí abajo. La ¿Vale? gráfica de abajo es cuando aumenta la divergencia, digamos. Claro, esto es cuando aumenta la divergencia. Entonces, yo esto se lo envié a Josean. Josean me dijo, qué guay, que te quiero hacer una entrevista. Entonces, desde que me dijo eso Josean, he estado haciendo pruebas para que esto tuviera más sentido y poder contar más cosas aquí en la entrevista. Y entonces, he generado Es un simulador de estrategias, ya, por lo un que simulador veo. de estrategias, exacto. ¿Vale? Entonces, la cosa es la siguiente. Voy a intentar abrir también el gráfico de... Un momento. Un momentico, es que como me he hecho varias cosas, creo que es este. Este no. Bueno, yo creo que con esto sirve, pero... Ujú. Y lo que has hecho, lo que entiendo, es un simulador de ver exactamente, es decir, cuando pase de una estrategia, lo que haces es comprar y vender y a ver qué habría pasado, ¿no? Entiendo. Sí, pero quería enseñarlo con la gráfica esta de aquí abajo. Entonces, espérate un momento que me la abro. A ver. Porque he hecho como 4 o 5 scripts de cada cosa. Jolín. No, es que... Jordi, esto para un programador relativamente experto llevaría mucho tiempo, ¿eh? O sea, sinceramente, más de lo que parece, no tanto por entender la lógica detrás que hay de los índices, etcétera. Vale, aquí lo tengo. No, sí, sé que esto, es decir, esto no, a mí me hubiera llevado un año de aprender a programar en Python, más un año de entenderlo, más después un mes igual de hacerlo bien. Y es una cosa que es que lo he hecho en un momentico. Es decir, que lo he hecho, lo que te envié, es decir, esto que veis aquí, lo he hecho como en hora y media, una cosa así. Y esto que veis aquí ya me ha llevado una mañana entera de un domingo en un fin de semana porque quería currármelo un poco. ¿Vale? Entonces, tenemos, si veis aquí, los puntos es decir, este gráfico azul que se ve aquí es donde converge y donde, o sea, donde se producen las divergencias y las convergencias. Sí. Si tomamos el periodo de 200 días, ¿vale? Que es como lo que sucede a largo plazo, sale una inversión súper guay, que es, yo invierto aquí 50-50, ¿vale? Al principio, imaginaos que empezamos esta es la gráfica entera de todo el histórico del MSCI World y del Quality y del Quality Momentum, momentum. ¿vale? El Momentum está en rojo y el Quality está en azul, azul lila, eso. Entonces, imaginaos que invertimos 50-50 aquí al principio, ¿vale? Pues no sé por qué aquí en esta no me salta, porque no llega a pasar el umbral que he marcado para que salte, porque ese umbral tú lo marcas en el código. Es decir, en el código tú dices a partir de qué divergencia, si puedes establecer el 15%, puedes establecer el 10%, puedes establecer el 12%. Entonces, en este primero no me salta, pero me salta en este. Entonces, salta en este y en este cambiamos, vendemos el 50% del momentum y compramos todo quality, ¿vale? Y entonces compramos todo quality y a partir de ahí el quality tiene mejor rendimiento que el momentum, que rinde peor. Cuando vuelve a superar el umbral, volvemos a vender y nos quedamos 50-50, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que estamos, es decir, en el momento que se ha recuperado esa primera divergencia que ha habido, yo aquí ya no sé si va a rendir mejor el quality o el momentum. Entonces tengo 50-50. Y resulta que al cabo de pues año y medio, el momentum ha rendido muchísimo mejor. Llego aquí, vendo el momentum y entonces el quality, perdón, me he confundido. El quality ha rendido mucho mejor. Cambio a momentum, tengo 100% momentum
Y entonces, cuando llego aquí, otra vez, que se vuelve a producir otra vez la divergencia, el momentum ha hecho muchísimo mejor rendimiento, un 15% más, vendo y me quedo en 50-50. Y ahora deberíamos estar todos en 50% momentum, A mí 50% lo que más me ha sorprendido quality. era que en tanto tiempo que nos encontrábamos que esas divergencias acaban siendo 50-50. O sea, dentro de todo, ¿no? A ver, salvaguardando todo, ¿no? En el sentido de decir que habría que repasar muy claramente el código, que no hubiera errores, o sea, a veces TradingView también hace sus errores y incluso tiene sus cosas, pero me parece realmente curiosísimo, ¿no? Como esa reversión a la media, que igual es más importante de lo que parece en esos 5 años, ¿no? Pero bueno, lo curioso, yo creo que queda bastante claro lo que es, ¿no? Y esa estrategia lo ha simulado y ¿qué tal ha ido? Porque TradingView te da la posibilidad de esa simulación de estrategias, si has ganado o has perdido o qué ha pasado. Claro, el problema es que no es suficiente Pine para hacer eso. La cosa es que tú en una estrategia de TradingView solo puedes comprar o vender el índice en el que estás simulando la estrategia. Y aquí hay dos índices. Con lo cual, lo que me pasa cuando le doy aquí es que me vende y me Vale. compra Bueno, pero sí. el quality, pero no me compra el momentum y tampoco guarda el dinero para hacer lo otro. Es decir, que haría falta, realmente necesitaríamos a alguien que realmente supiera programar de Pine o meterle unos cuantos meses de tiempo a esto para realmente simular la estrategia bien en Pine y que te diera el resultado bien. Es decir, que esto tiene, es decir, tal cual lo he hecho, tiene los límites en cuanto a saber exactamente el rendimiento. Pero después de mirar, es decir, llevo 2 semanas mirando esta gráfica y si lo piensas y si lo miras, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, en el periodo de recesión de 2022, el índice que rindió mejor es el quality y el momentum no. Y así, es Momento decir, bajistas. claro, en momentos bajistas rinde mejor el quality, en momentos alcistas rinde mejor el momentum. Y lo bueno es que tú no es necesario que hagas, es decir, que predigas si va a haber un momento bajista o no, simplemente tienes 50-50 y cuando ha rendido mejor el momentum, vendes y te quedas con el quality. Porque seguro, después bueno, seguro, es decir, nada es seguro en la vida, pero según esta hipótesis de que se vuelven a juntar y llevan haciéndolo 5 años, se vuelven a juntar. Es decir, por ejemplo, en este punto estaban separados, se vuelven a juntar. Y así todo el tiempo. Entonces, es realmente, yo me hago preguntas así como más filosóficas de inversión, de realmente la diferencia entre el MSCI World Momentum y el MSCI World Quality, que haya esa diferencia o no es realmente lo que marca si es una recesión o no. Es decir, ¿podemos medir las recesiones solo mirando los dos índices? Que Es una reflexión realmente interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que estuve mucho dudando, ¿no? Porque realmente desde el punto de vista de filosofía pensaba que iba a tener quality solo, ¿no? O sea, como filosofía de quality. Pero te dabas cuenta que en momentos muy, muy alcistas de bolsa, Momentum lo hacía realmente bien. O sea, lo que estás viendo lo hacía realmente bien. Entonces, eh, quién sabe lo que va a pasar si nos viene una crisis de la leche y se hostia el momentum o tal. Y bueno, los resultados son relativamente bastante parecidos, ¿no? Al sentido común que te dices, ¿no? Y yo creo que es una parte, digamos, importante. También te diría que si hubiéramos hecho el ejemplo con el MSCI World, nos daríamos cuenta que tampoco hay una pivotación tan bestia respecto al MSCI World. O sea, que el MSCI World también lo hace bien, ¿no? Dentro de, digamos, de una estrategia a la hora de jugar, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que era traerte al canal un poquito pues para animar a gente a que dijera, ostras, pienso una estrategia, voy a utilizar ChatGPT para ver si funciona y has conseguido dos cosas. Una, aprender algo de ChatGPT, un poquito de programación, de cómo tocar o dejar de tocar. Segundo, yo creo que estamos hablando de que hoy por hoy es la peor IA del lenguaje de programación que vamos a tener en el futuro. Es decir, que posiblemente dentro de X años
pues realmente sea bueno para hacer este tipo de cosas, ¿no? A la hora de hacer, ¿no? Creo que se hablaba que incluso, se comentaba que incluso ChatGPT podía ser dentro de los 200 mejores programadores del mundo, o sea, a la hora de hacerlo, ¿no? Y el punto que ahora es esencial, ¿no? De saber qué preguntarle, porque muchas veces en programación lo jodido es saber qué coño hacer, o sea, cómo hay que hacerlo. Ejecutarlo es complicado muchas veces, pero realmente lo complicado es saber qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y bueno, y por lo que veo has aprendido mucho de Quality, de Momentum, de cómo funcionan, deja de funcionar y me parece fenomenal. O sea, Jordi, me parece fenomenal. O sea, a la hora de conocer lo que es un índice y te sirve esto para estar seguros, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues si viene una crisis o viene de repente un batacazo en bolsa, pues huele que Momentum lo va a hacer mal. O sea, y Quality te lo va a hacer bien. Y si el mercado es muy alcista, ¿cuál Momentum lo va a hacer realmente bien? O sea, dentro de, digamos, de todo. No sé si quieres aportar algo más para la gente y nada, y agradecerte muchísimo este ratito y que hayas compartido con todos cómo hacerlo y que si sirve un poco de referencia para que otra gente se anime, ¿no? Realmente a pensar en esta programación, estas ideas que puedan tener. Y por supuesto, si hay algún programador que se anima y creamos un equipo de hacer proyecciones locas y trabajos locos de estrategias, pues encantados. Eso estaría bien, es decir, porque lo que te digo, hay cosas que incluso habiendo hecho esto es como el límite a lo que yo puedo llegar sin dedicarme, digamos, profesionalmente a esto, es decir, También, como también pueda hay, pasar También el resto. hay otras herramientas, hay otras estrategias. A ver, TradingView funciona muy bien para muchas cosas, pero para determinadas cosas se queda corto, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llaman simuladores de Monte Carlo y es que, digamos, que puedas hacer muchísimas decenas de miles de simulaciones ante determinados acontecimientos que hubiera pasado y con TradingView no lo puedes hacer. O bien tiras de Python directamente o utilizas otras webs, digamos, que hay de pago también, que todo esto al final acabas pagando pero bueno, que está bien para darte una vuelta y que hayas aprendido, ¿eh? O sea, porque yo cuando me acuerdo que hablaba con gente me preguntaba, ¿por qué Quality, por qué Momentum? Por detrás de lo que hay y porque al final sabía que esa mezcla era más positiva y iba a hacer estar más tranquilo, ¿no? Desde el punto de vista. Pero bueno, ¿y qué? ¿Invertimos en Quality Momentum o en MSCI World o en Google, Nvidia y Cisco y Melia? Pues tengo una cosa que creo que te va a volar la cabeza respecto a esto de qué índice invertir, porque claro, yo estaba, vale, está el momentum y el quality, pero me pregunté, ¿y qué pasa con el value? Porque hay varios factores de inversión. Y entonces me puse con lo mismo que veis aquí, añadir el value, ¿vale? Y el value, es decir, tengo la seguridad de que esto que os he explicado de momentum y quality se cumple. Es decir, y si no se cumple, lo peor que te puede pasar es que te quedes invertido en el quality o en el momentum o en 50% o 50%. Pero el value, curiosamente, cuando empezó a hacerse el value tenía mejor rendimiento que los otros índices y después dejó de tenerlo. Pero también, es decir, también ha habido momentos en los que ha vuelto. Entonces aquí viene otra pregunta más filosófica del largo plazo y es, cuando hay una diferencia muy grande entre el momentum y el quality del value, ¿sería el momento de invertir en el value porque se van a acabar juntando más o menos por aquí? Que es algo que le he estado también dando vueltas. Es decir, si ahora no sería momento de igual comprar value, Momentum de vender el momento. Sí, sí. claro, No, a ver, tiene su sentido, también, ¿eh? O sea, no es que te diga que fuera algo desde el punto de vista de ver qué pasa, ¿no? O sea, el value es que todo va por ciclos que hace que haya cosas que
que de repente dejen de tener sentido, otros que sí, otros que no, ¿eh? Pero para una cartera dinámica puede ser una idea muy buena, ¿eh? O sea, a la hora de, digamos, de verlo, ¿no? También es cierto que uno de los problemas que tenemos es que, a pesar de todo, no tenemos tantos datos. O sea, por ejemplo, dale al Max, ¿no? Si le das al Max, posiblemente te dé, no, sí, sí. te va a dar un poquito más de datos, pero tampoco son una barbaridad de datos, ¿no? O sea, de todo el tema de factores, de invertir en MSCI World por factores, pues tiene 10 años de vida. O sea, reales. O sea, que sí, que tienes proyecciones, pero bueno, las proyecciones son proyecciones, ¿no? Otra cosa es la, digamos, la realidad. Pero bueno, puede Claro, ser pero una idea, ¿eh? para que tenga éxito esta estrategia de inversión que estoy planteando, tampoco hace falta que se vuelvan a juntar. Es decir, con saber que hay un momento donde están separados más de lo que deberían, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este momento, el 21 de noviembre de 2021 y el 12 de noviembre, estaban el momentum, o sea, estaba separado muchísimo más de lo que debería del value. Entonces, no se llegan a juntar, es decir, no llegan nunca a juntarse, pero tú puedes aprovechar esa diferencia para vender cuando la diferencia es del más del 50% y comprar cuando la diferencia es del 20 o del 15. No sé si me entiendes. Es decir, que no haya suficientes datos a lo largo del histórico o que los índices realmente no vayan a tener una correlación perfecta, no significa que no existan esas divergencias y convergencias. Entonces, esto mismo he cogido y lo he simulado también. Es decir, porque ya teniendo el script... Teniendo el script simplemente tienes que cambiar el, claro, digamos, el código y ya está. Cambias el código, cambias value por momentum y te sale lo mismo. Te sale una estrategia de inversión donde te dice cuándo tienes que comprar momentum, cuándo tienes que comprar value, cuándo tienes que comprar... Y lo curioso, o sea, a mí lo que me ha llamado la atención de esto, una de las cosas es que estamos hablando de periodos de movimientos de 2 años o más. Es decir, que tú rebalanceas al 50% en 2018 y cuando compras value es a principios de 2020. Y después, es decir, que estamos hablando de hacer muy pocos movimientos en la cartera, en cosas que van muy, muy grandes. Y también es muy importante el porcentaje que eliges de divergencia. Es decir, porque en el quality o el momentum, esa divergencia está como entre el 10 y el 15%. Pero entre el value y el momentum está casi como el 50%. Es decir, que estamos hablando de divergencias muy grandes y de, digamos, rentabilidades extra muchísimo más grandes. Sin embargo, aquí sí que hay un problema y es que si te quedas colgado en el value, ¿vale? Es decir, si me equivoco y te quedas colgado en el value, sí que tiene muchísimo menos rendimiento que si estuvieras en el quality o en el momentum. Es decir, que ahí sí que, digamos, hay un riesgo de tener menos rentabilidad, que en el quality y el momentum no sucede porque elijas uno u otro, sabes que vas a tener buena rentabilidad, pero si te quedas colgado con 50% value cuando no deberías o con 100% value cuando no deberías, entonces es una cagada bastante gorda de inversión. Muy bien, muy bien. La verdad que planteamientos realmente interesantes, ¿eh? O sea, y tiene su sentido al final de esa tendencia a la media, que yo creo que es una de las fuerzas fundamentales en casi todo, o sea, realmente. Y esa tendencia a la media yo creo que podría hacerse cosas interesantes. Pero bueno, lo dicho, ¿no? O sea, al final siempre te haría falta hacer unos cálculos. Posiblemente con TradingView no te harían esos cálculos tan perfectos. Yo creo que habría otras herramientas para hacerlos mejor, o sea, o que fueran más claros, pero el sentido común está, ¿no? Y sobre todo esa parte, ¿no? Es decir, algo que hace igual 10 años era imposible hacer, ¿no? O por lo menos intuir o pensar, a ver cómo lo hago. Hoy por hoy es más fácil y yo creo que dentro de 10 años, o sea, la cantidad de programaciones, librerías que va a haber en TradingView de gente que ha hecho esto,
porque tampoco hay tantísimas cosas, hay un montón, pero tampoco es que haya tantísimas. Yo creo que va a haber una auténtica revolución, o sea, de gente que va a empezar a meter sus scripts, sus divergencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente interesante. Pues Es nada, que Jordi, muchísimas gracias por venir. Seguro que alguno va a criticarnos porque va a decir, es que no es serio lo que estáis diciendo dentro de todo. No es una cuestión de seriedad o no, ¿no? Yo creo que hay que pensar el futuro dentro de los próximos 10 años y todo el tema de la IA va a cambiar entero todo el tema de programación y va a acercar a gente que no tiene ni idea de programación a poder hacer cosas tan interesantes como las que ha podido hacer Jordi. O sea, que me parece pues darte la enhorabuena, digamos. muchas gracias. Y nada, es que ChatGPT tiene 2 años. Es que yo no sé si tú recuerdas cuando no existía Google y de repente existía Google. Y de repente tenías que irte para hacer cualquier cosa, tenías que ir a buscar un libro en la biblioteca y de repente estaba Google ahí y todo era googlear. Y ahora con ChatGPT pasa lo mismo, es decir, ChatGPT es que es de hace 2 años. Es que, y ahora mismo se pueden hacer cualquier cosa que puedas imaginarte, se lo pides. Por ponerte un ejemplo, yo he redactado una patente con ChatGPT, que esa patente pues hubiera necesitado un ingeniero de patentes o un montón de cosas solo con ChatGPT, que es algo que hace 2 años era como completamente impensable. Entonces, es un, no sé, es un mundo de posibilidades que se abre. Que es un cambio, yo creo, más revolucionario de lo que la gente cree. O sea, y porque va a afectar a, a muchísimas empresas, a muchos segmentos, muchos sectores. Y bueno, sin más. Jordi, no te molesto más, que sé que hoy es el día del padre, has tenido un día complicado y bueno, y agradecerte de verdad, agradecerte que hayas dado la cara, porque a veces parece que dar la cara como que nos da palo, ¿no? Y no, sin más, una conversación entre amigos y ya está. Gracias, José.